Antartes es una historia de ciencia ficción escrita por Héctor Germano Oesterheld y dibujada por León Napo. Esta historia nos narra una invasión extraterrestre al planeta Tierra. Desde hace muchísimo tiempo, un grupo de extraterrestres viven escondidos en la Antártida, en Cabo de Hornos. Desde ahí han estado observando, monitoreando y conociendo nuestras costumbres. Y la historia comienza aquí. Con una serie de relatos nos van mostrando la invasión. Al principio hay un grupo de estudiantes que van a hacer una expedición y son ellas las primeras víctimas que los antartes se enfrentan. Y acá comienza ¿cómo se puede decir? Un montón de situaciones interesantes. Cuando los antartes se presentan y ya se dan a conocer como invasores, no es su intención simplemente conquistar y devastar y destruir, sino que ellos tienen la necesidad de conservar y preservar a los humanos. Pero en lugar de destruir todo, negocian con las naciones más importantes, con todos los países. Pero al estar ellos monitoreando se dan cuenta quiénes son los líderes mundiales y hacen un trato. Nosotros venimos a invadirlos, pero no vamos a devastarlos. Si ustedes hacen lo que nosotros decimos, ustedes podrán continuar con sus vidas y podrán tener todavía un nivel mejor de vida. Cordura terrestre, magnanimidad antarte, es su lema. Y bueno, las naciones más importantes del mundo se centran en un espacio y dicen, vamos a negociar, ¿qué quieres? Y los antartes dicen, deseamos Sudamérica. Las naciones más importantes del planeta simplemente dicen, está bien, ¿dónde firmamos? Y aquí es donde comienza también una lucha importante, porque desde Venezuela hasta la Antártida es ahora propiedad de los antartes. Pero ¿cuáles son sus propósitos? ¿Por qué desean tener esta área en específico? Más adelante conoceremos los porqués. Lo que es un hecho es que de primera mano viene el primer cuestionamiento. ¿Cómo puedes ser libre en un lugar en donde te dicen qué hacer, cómo hacer? ¿Cómo se puede tener vida estando sometido? ¿Y cómo se puede tener dignidad cuando tu propia especie te ha vendido? Entonces, esos son temas bien interesantes y de poco a poco vamos centrándonos en la historia y decir que la Guerra de los Antartes de León Napo y Oesterheld es una primera versión. Esto se estuvo editando en 1970 y 71 más o menos. Y bueno, lamentablemente la historieta en su momento original tiene un parón, ya que León Napo tiene que viajar a Francia a acompañar a su esposa, ya que ella se ganó una beca para estudiar grabado en París y así abandona él el trabajo. En 1974, Héctor Germano Oesterheld, acompañado de Gustavo Trigo, revisitan esta historia y hacen una segunda versión, una manera diferente de encarar esta Guerra de los Antartes. Hace unos meses tuve la oportunidad de hablar de este video, de hacer un video, hablando de esta historia. Los invito a que se acerquen, le den clic y conozcan más de ella. En aquel video yo mencionaba precisamente la existencia de esta primera versión y que ahora afortunadamente en octubre del 2020 editorial A4 Distribuidores, Doello Editorial, lograron presentar la historia de cómo se formó o cómo se pudo recopilar esta historieta. Es interesante, ya que desde hace unos años, bastantes años, llegó a manos del editor Doello un paquete que venía de Felipe Ávila, diseñador, editor y dibujante de historietas, con un paquete, como decía, en donde venía toda la historia en fotocopias. Este fue el primer inicio para recopilar este libro. Llegó, se lo entregó y le dijo, tienes que editar esto, tienes que verlo. Doello lo revisó, le dijo, pero ¿por qué quieres que yo lo haga? Y dice, porque nadie más podría hacerlo. Pues alimentando un poco su ego y emocionándolo, vendiéndole la idea, se puso a investigar. Se dio cuenta que el dibujante pues estaba en Italia, en Europa, y viajó hacia allá para proponerle acabar la historia.
fue un montón de situaciones interesantes, ya que un investigador del trabajo de Héctor Germán Westergeld, revisando todo lo que son sus textos, gracias al apoyo de los herederos, pudo encontrar los guiones, unos guiones que estaban escondidos, el capítulo 10 y el 11, y con eso en mano, todo ello, fue con León Napo a sugerirle, a pues pedirle que terminara de dibujar esta historieta. Él no quiso, dijo que no tenía interés en regresar a un tipo de dibujo viejo y que además era de historieta. Decir que León Napo, La Guerra de los Antartes, es la única historieta que él ilustró, es su principio y su fin. Y pues así es como esta edición, en la parte final, hace una serie de parches que nos permiten terminar la historieta, pero pues de manera poco común, ya que vienen los guiones y con pequeñas ilustraciones van dando un poco la dinámica. Ya no son páginas de cómic, ya es como el texto y un dibujito como para ir ayudándonos a concluir la historia. Pero bueno, al final se logra el objetivo. Es una historia muy interesante. Decir que a diferencia del Eternauta, de La Guerra de los Antartes, la segunda versión, esta es más historieta. Esta nos cuenta más un relato, es más de la manera en la que Héctor Germán Westergeld siempre nos ha presentado sus historias, como la del Eternauta, en donde vemos que hay un invasor que resulta que está siendo manipulado por una fuerza más grande, y así sucesivamente. Acá en esto vemos que los Antartes son un grupo de conquistadores que de a poco vamos enterándonos. En algún momento, pues en su pueblo natal, Lamna, habían gozado ya de mucha bonanza, habían gozado de un avance de tecnología en donde la población ya podría disfrutar del ocio, ¿no? de las artes, de la música, de la contemplación, pero de pronto hubo un grupo dentro de estos labnanianos que tuvieron sed de conquista, sed de poder, y sometieron al resto de la población para empezar a conquistar un montón de galaxias. De aquí vienen también los orígenes de los Ultros. Los Ultros son una especie que nunca te declaran qué son, pero son como recolectores universales. En algún punto ellos toman especies o seres humanos que vienen a nuestro planeta muchos miles de años atrás, a los principios de los Homo sapiens, y se apropian de un grupo de humanos, y pues en su nave la nave de manera automática empieza a procesar información biológica de los seres hasta que ya tiene el ADN y toda su cadena y toda la forma de reproducción, y elimina a los seres vivos y se queda con un montón de células y nacen seres de probeta. Estos seres de probeta fueron, pues por así decirlo, sembrados, plantados en este planeta Labna, y es donde se desarrollan y crecen. Pero los Ultros dejaron eso y se fueron, y nunca más aparecieron. Entonces en algún punto viene una especie de error, de falla, que hace que estos seres tengan esa sed de conquista, de avaricia, de maldad, y se propague esta colonización, esta conquista galáctica. Así es como llegan a la Tierra, y de pronto nos enteramos de que su misión es usarnos, ¿no?, a los seres humanos como baterías. Ellos se han dado cuenta que biológicamente todo nuestro movimiento, nuestro pensamiento genera una energía. Entonces, al acumular un mar de gente, esa energía de pensamiento se transforma en energía que pues pueden transformar en armas. Entonces, por eso es que vinieron a la Tierra, por eso es que nos monitorearon, y por eso es que no desean destruirla. Simplemente nos quieren tener como baterías. Y por eso nos dicen, tú no te preocupes, es lo que yo digo, tú sigue caminando, tú sigue por donde quieras, pero no te me salgas del huacal. Y bueno, son un montón de cosas interesantes que ahí se van presentando. Por eso decía que a comparación de la versión 2, esta es más historieta. Esta nos cuenta más
más cosas. La versión 2, si pueden ir al video, se darán cuenta que hablo mucho de que está dirigida más hacia un pensamiento de militante, de militancia, ya que Héctor Germán Oesterheld pertenecía a un grupo pues de choque al gobierno que se llamaba Los Montoneros, y en la Guerra de los Antartes, la versión 2 de 1974, creo que se ve más esa visión política. Si bien las dos historias nos narran lo mismo, una invasión extraterrestre manipulando y dominando a un grupo de humanos, y que sí existe esta situación de vender una parte del planeta como es Sudamérica, pues ya los personajes se van desarrollando diferente. En el Eternauta, perdón, en la Guerra de los Antartes, la versión 2, Kocha es nuestro personaje principal y él lleva en los hombros lo que es la lucha, ¿no? Entonces todo momento él nos está diciendo que hay que luchar, que hay que seguir adelante, que cueste lo que cueste, que hay que seguir por el fin de los demás. Y en esta primera versión vemos que los personajes son más nuestros narradores, los que nos van contando las historias, y no tanto los que nos van dando una mentalidad, ¿no? Una ideología. Aún así se ve el coraje, se ve el orgullo, se ve toda esa indignación. Hay momentos muy padres de la historieta, textos muy interesantes. Bueno, y ahora en el apartado del dibujo nos vamos a enfrentar aquí a un dibujo un tanto diferente. No es propiamente de historieta, aunque vemos cuadros, viñetas. La narrativa es un tanto, ¿cómo se puede decir? Es diferente. Lo que aquí vamos a ver, además también en el tipo de narración, tenemos muchos espacios aquí del narrador y unos cuantos globos que interactúan entre los personajes, pero son muy pocos, casi todo es más narrado. Entonces las imágenes que nos presentan acá son más como ilustraciones de cada diálogo. Y es interesante, aquí vemos, esto no es propiamente una secuencia de batalla, pero el juego que hace el dibujante de los contrastes, de ocupar lo que son las onomatopeyas, realmente hace muy dinámico este dibujo. Y yo creo que está más en este tipo de dibujo, pues qué se puede decir, psicodélico, ¿no? De art pop. Acá pues porque está en blanco y negro, pero sin duda todos los espacios que tiene se pueden acompañar de color y lo haría ser un verdadero arco iris, ¿no? Lo que sí es la tecnología me da un tufillo a la tecnología de Kirby, ¿no? Entonces, pues está padre. Bueno, decir que León Napo, su nombre real es Antonio Mongielo Ricci. Él nace en Argentina, en Rosario, Argentina, en 1942, y lamentablemente fallece en Buenos Aires el 6 de enero de 2020. Él se destacó más como un humorista. Ya desde 1958 ya había estado trabajando en editoriales argentinas, y su trabajo se presentó en revistas como Tía Vicenta, Satiricón, Hipotenusa. En el 69 él hace un viaje a Europa acompañando a Hugo Pratt, y ahí es donde comienza también a presentar su trabajo. Trabaja para editoriales francesas como Nathan, Glenat, Echaté, y en algunos diarios y revistas como Journal Le Monde, Vanguardia, L'Aire. Y bueno, como decía, va y viene de Europa a Argentina, y en 1971 su esposa obtiene una beca para estudiar grabado, y eso es lo que hace que viaje a Europa y se quede inconclusa la parte del dibujo de la Guerra de los Antartes. Bueno, él se destacó muchísimo en lo que es el humor, un humor ácido, un humor muy, pues, ¿cómo se puede decir? Humor negro. Y bueno, su trabajo se expuso en un montón de lugares, en Argentina, en Francia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en España. Entonces, la verdad que fue un grosso, pero el único registro que se tiene de historieta fue lo que no acabó con la Guerra de los Antartes. Decir que su trabajo, su dibujo, me recordó mucho
a otro gran dibujante, Mike Ange o Inge, el cual yo tengo aquí una revista, la Heavy Metal, julio del 79, en donde va bien esto. Vemos aquí una explosión de color. El guión es de Neil Adams y pues el dibujo de Michael Inge. Pero si vemos también como que mantiene la misma estética de lo que hizo Leon Napo, como con las mismas perspectivas. Esta es del 79, aunque ya se habían hecho algunos trabajos de Mike Enge. No sé si era parte de lo que polulaba en esa época y tomaron como las mismas referencias y lo transformaron en viñetas, pero se me hace muy muy parecido el trabajo de ambos. La diferencia acá es que pues, es una explosión de color, y Leon Napo pues está en blanco y negro con texturas y juegos en blanco y negro, pero se me hizo muy muy parecido. Por ahí hay un artista plástico también que se destacó en esta época por hacer este tipo de trabajos. Y bueno, recordamos ilustraciones del cómic de los Beatles, en donde también sale la película de Yellow Submarine. Es muy parecido, pero la verdad se me hizo muy atractivo esta comparación. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, este tipo de efectos de atrás, el uso de los círculos, y como que la secuencia es más conceptual. Por ejemplo, aquí vemos esto que nos narra, pero en lugar de que sean los personajes o las mismas viñetas, aquí mismo hay varias texturas que nos van mostrando pues algo que está ocurriendo, ¿no? Una batalla, ¿no? Y se me hizo bien interesante en ese sentido por ese tipo de juegos. Por ejemplo, este tipo de cuadros, ¿no? Es una viñeta, pero nos va presentando algo. Aquí mismo en la parte de atrás, ¿no? Cuando los antartes llegan, pues son las personas, el miedo, el antarte, los gritos y la gente señalando, ¿no? Entonces no tienes que poner un mar de gente, sino con esto ya todo esto está demostrando un caos global, ¿no? En el dibujo se me hace bien interesante, bien, pues para esa época súper alternativo y con un texto de Oesterheld, pues la verdad que le iba muy bien. Por ejemplo, aquí esta estrella es donde está la ciudad Antarte, en la Antártida. Entonces es aquí donde ellos habitan. Pero pues si vemos nos recuerda mucho a donde vivía Monstrón, ¿no? El villano de los Halcones Galácticos. Pues no sé, me gustó mucho a mí ver esta historieta. Me sorprendió también el dibujo. Y bueno, aquí nada más voy a leer un poco la introducción para recordar o saber quiénes son los autores. He tenido la oportunidad de hablar muchas veces ya del trabajo de Héctor Germano Oesterheld. Y yo creo que algo que a mí me fascina es cómo en sus historias te va llevando de una situación que parece ser caótica, que parece ser que no hay salida, pero siempre hay una esperanza humana, siempre hay una oportunidad en la cual hay que aferrarnos para lograr un mundo mejor. No basta con someternos, agacharnos y ya, ¿no? Siempre hay este orgullo de ser quienes somos como humanos, como parte de un lugar, llámese Argentina, llámese Colombia, llámese donde sea, tener pasión, amor y dignidad por este lugar y luchar para mantenerlo, ¿no? Entonces esos son ideales que hoy día yo creo que están ya muy desdibujados. Yo creo que hoy estamos más preocupados por percibir dinero, para gastárnoslos en el fin de semana, en diversión, en lo que queramos tener, que no está mal, pero también hay que poner un punto de reflexión sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Más en estos momentos de pandemia en las que pues la gente no puede salir y está esta cosa de que me siento mal por estar encerrado y tengo que salir, y pues ponte a pensar, ¿no? Que está la pandemia, que pues hay muchas consecuencias de salir, ¿no? Entonces evitar salir lo más que podamos y pues ver al prójimo, ¿no? Y cuidarnos todos
pues para salir como humanidad de todo esto, porque si no, estos brotes que están en todo el mundo, rebrotes, pues van a continuar y pues no va a haber nada, ¿no? Entonces, pues bueno, una historieta, lo que nos puede contar son vidas alternas que nosotros podemos usar como experiencias, y yo creo que esa es la magia de la historieta, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta página, jugando la presentación de la historieta que aparecía el 21 en el número 21 de la revista 2000 de abril del 70. Esta historieta de los Antartas, la primera edición, se presentó en la revista 2001. 2001 viene precisamente por todo este boom de ciencia ficción que hubo, de películas. Y bueno, se tenía esa intención. Recordemos que Héctor Germano Westergel era un apasionado de la lectura de divulgación científica y también le gustaba mucho la ciencia ficción. De hecho, también al principio, si uno empieza a leer, hay ciertas cosas que nos pueden ligar a dos lecturas, ¿no? Una puede ser La Guerra de los Mundos, en donde viene un ser a querernos conquistar y sin entender nosotros qué es, empezamos a tener esas consecuencias, ese horror, ese miedo a algo desconocido que nos empieza a dominar de manera fulminante. Obviamente aquí el desenlace va hacia otro punto, pero también nos muestra un mundo en donde nos dan todo, en donde nos dicen ya no tienes que trabajar, ya no tienes que hacer nada, ya no te tienes que esforzar. Solo cállate, solo haz lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo. Y ya. Eso me recordó mucho a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, porque ahí ya es una utopía, ya no te tienes que preocupar de nada. Hay un grupo que te dice qué hacer, qué no hacer. Cuando algo está roto, rómpelo, ¿no? Ya no lo remiendes, rómpelo y cómprate otro. Y en Un Mundo Feliz de Huxley hay castas, ¿no? Están los beta, los alfa, los epsilons. Los epsilons es la raza más baja, que solo están predestinados a barrer, a limpiar, a hacer este tipo de actividades, y para eso los manipulan desde niños, para que no tengan aspiraciones, para que solo se centren a eso y no piensen más. Eso es un juego pues bien interesante, porque al final en esta historia lo que los Antartes querían era hacernos eso, hacernos como pilas, y solo hay una parte donde meten un montón de gente en los estadios, ponen una mega pantalla y a base de imágenes geométricas y luces los tiene todos embobados. Entonces el humano, al estar pensando y de estar discerniendo qué está pasando, está generando un pensamiento, y ese pensamiento ellos lo están absorbiendo, no el pensamiento sino la energía que provoca ese pensamiento, y lo están transformando en energía acumulada que ellos van a usar como armas, ¿no? Entonces es un juego interesante eso, ¿no? Pero al final te tienen en la edad lelo en la televisión, ¿no? Y por ejemplo también dependiendo de los espacios, las redes, o los grupos de personas, hay algunos que sí les presentan imágenes, sobre todo lo sexual, y lo tienen ahí pasmado a uno. Y cuando los Antartes llegan acá a la Tierra también hacen separaciones. Los que son de la élite tienen ciertos privilegios, los otros no. Y hay un grupo de personas que es así de plano, no la necesitamos, y son los que van a estar más en estas pilas, ¿no? Ahí nada más baboseando. Los demás pues tienen que hacer funciones de limpieza, de organización, de acarreo. Y bueno, es bastante interesante la manera en la que pues vienen a conquistarnos sin violencia, sí ocupándonos, pero también nosotros como humanos cediendo nuestra verdadera libertad, ¿no? Y hasta qué punto vale la libertad o vale la vida sin libertad, ¿no? Entonces son cuestionamientos interesantes. Pero bueno, regresando aquí, esta era una presentación de la revista 2001 de 1970, y así se presentaban a los autores en aquella época. Dibujo: León Napo. Nació como todos los seres humanos, llorando. Años antes del comienzo de la guerra de la era espacial, según declaró en vida, aprendió a llenar espacios en blanco, ya sea con lápiz, pluma y pincel. Cosa que siguió haciendo siempre y cuando se lo permitieron. Sus primeros dibujines fueron publicados en el semanario humorístico. Luego colaboró en diferentes publicaciones y en cortometrajes junto a Brasco y Pisola. Para los niños de su tiempo ilustró cuentos infantiles, hizo escenografías, y a partir del año 1946 fue hincha de un club llamado San Lorenzo. En el año 65 fue a París, capital
en esa época de Francia, donde trabajó en Arts, colaboró en varias revistas de la época y vendió acuarelas en el Pont de Art, en el Boulevard Saint-Michel y en donde podía. En 1968 arriba a la entonces Italia, donde trabajó en diferentes editoriales de Milán. Su símbolo natal, de acuerdo a su astrología terrestre, era Acuario. Ingresó en la historia de sus trabajos como ilustrador y dibujante de la Guerra de los Antartes, por lo cual su retrato se conserva en la Galería de los Antepasados Ilustres, sitio en Martenópolis, capital de la Confederación Intergaláctica, de la Enciclopedia Condensada Universal, edición 2755. Así es como se jugaba con lo que sería León Napo. Héctor Germán Oesterheld nació en el último siglo del segundo milenio en Buenos Aires, que en ese entonces era de una ciudad de apenas 8 millones de habitantes, sumida en el largo letargo previo a la llamada argentinización de la galaxia. Su vida es un típico ejemplo de la movilidad social de la época pregaláctica. Rompióse el alma estudiando geología, trabajó como geólogo algunos años, pero salió escribiendo cuentos infantiles, guiones de aventuras y relatos de ciencia ficción. Innecesario por tan conocido es designar su obra, basta decir que El Eternauta, Sargento Kirk, Bull Rocket, Sherlock Time, Mort Cinder, Ernie Pike fueron declaradas lecturas obligatorias a mediados del siglo XXIV para el ciclo superior de enseñanza intergaláctica y que memorizar su Guerra de los Antartes es requerimiento indispensable para llegar a la magistratura summa. Preguntando hacia 1970 sobre cuál era su obra maestra, Oesterheld respondió: no tengo una, sino 4 obras. Estela, Diana, Beatriz, María, mis hijas. Aún subsiste como incógnita una frase suya: soy fanático de Boca. Las últimas investigaciones históricas parecen indicar que se trataba de un equipo de fútbol de la época. Y así se veía a Oesterheld. Y bueno, la verdad que pues es un lujo poder cerrar el ciclo, tener estas 2 guerras de los Antartes, conocer las 2 maneras en las que Héctor Germán Oesterheld fue pues evolucionando. Y bueno, no me queda más que aquí terminar. Si llegaron al final de este episodio, muchísimas gracias. Confío haya sido de su interés, de su agrado. Y me despido. Los invito a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Poderoso Cómic Sensual. En Instagram como Cómic y Más Cómic con Poderoso Sensual. No me queda más nada que decir que adiós.